Animales estrategas. Cazadores que usan la mente para sobrevivir. En los dominios más salvajes de la naturaleza, la fuerza bruta no siempre define al vencedor. En muchas ocasiones es la mente, esa herramienta invisible y poderosa, la que decide quién caza, quién escapa y quién sobrevive. Más allá de los músculos, colmillos o garras, existen criaturas que han elevado el pensamiento estratégico a una forma de vida. No son necesariamente los más grandes ni los más rápidos, pero sí los que mejor comprenden el entorno que los rodea. Este documental no explora a los animales desde la perspectiva convencional del poder físico. Nos sumergiremos, en cambio, en el mundo de los depredadores que han aprendido a calcular, engañar, colaborar o anticipar. Cazadores que no actúan por puro instinto, sino que ajustan sus decisiones según la situación, demostrando capacidades cognitivas que hasta hace poco creíamos exclusivas del ser humano. Desde mamíferos marinos que coordinan sus ataques con una precisión quirúrgica, hasta aves que manipulan el comportamiento de otras especies para obtener ventaja. Cada uno, en su entorno, ha desarrollado un repertorio de estrategias complejas que revelan una inteligencia adaptativa sorprendente. Analizaremos a estos estrategas, seleccionados no por su espectacularidad, sino por la sofisticación de sus métodos. Algunos actúan en equipo, otros manipulan el medio o utilizan herramientas. Lo que todos tienen en común es una mente despierta al servicio de la supervivencia. En ellos, la naturaleza ha esculpido no solo instinto, sino también deliberación. Son ejemplos vivientes de que en la lucha por la vida, pensar puede ser más decisivo que atacar. Pero estos comportamientos no existen en el vacío. Cada estrategia emerge como respuesta a un entorno dinámico, a presas evasivas, a rivales astutos. Por eso no basta con observar al cazador, es necesario comprender el sistema que lo desafía, que lo moldea. Solo entonces es posible apreciar la verdadera dimensión de su inteligencia. Este viaje será una exploración de las fronteras entre instinto y pensamiento, entre el comportamiento aprendido y la creatividad innata. Porque cuando la mente se convierte en arma, la naturaleza deja de ser simplemente brutal y se convierte en una partida de ajedrez en movimiento constante. En las costas heladas del hemisferio sur, donde el océano y el hielo se entrelazan en un ballet perpetuo, un depredador navega las aguas con una inteligencia que desafía los límites conocidos del comportamiento animal. No solo caza, planea, no solo detecta presas, las anticipa. Se trata de la orca, un superdepredador marino cuya fuerza es equiparable a su capacidad de análisis. Y cuya mente, moldeada por generaciones de aprendizaje social, ha convertido la cooperación en una forma de arte. Las orcas no solo se comunican mediante un complejo sistema de vocalizaciones, sino que cada grupo familiar, conocido como clan o pod, desarrolla dialectos propios, transmitiendo información crucial a través de generaciones. Esta transmisión cultural se convierte en el cimiento de sus estrategias de caza, que varían según la región, el tipo de presa y la experiencia acumulada de la comunidad. En algunos lugares, las orcas emboscan bancos de arenques, generando burbujas en espiral para compactarlos en una bola de cebo que las vuelve vulnerables. En otros, se lanzan sobre focas descansando en placas de hielo, creando olas artificiales para volcar sus refugios flotantes. Y en las aguas del sur de Argentina, protagonizan una de las escenas más impactantes del mundo animal, el varamiento voluntario. Este acto consiste en lanzarse intencionadamente fuera del agua, sobre la playa, para capturar crías de lobos marinos. Un movimiento arriesgado que requiere conocimiento del ángulo, la profundidad y la marea exacta. No es instintivo, las orcas jóvenes observan durante años a sus mayores, memorizando cada detalle antes de intentarlo por primera vez. Algunas incluso fallan y no sobreviven, pero para las que lo logran el éxito les otorga una ventaja incuestionable. Han convertido la línea entre tierra y mar en un campo de caza híbrido, donde ningún lobo marino puede sentirse completamente a salvo. Más allá de las técnicas, lo que asombra es la estructura social que las sostiene. Las orcas cazan en formación, asumiendo roles diferentes según su edad, tamaño y experiencia. Algunas empujan, otras acorralan, y otras esperan el momento exacto para atacar. Se comunican en tiempo real,
ajustando sus movimientos como un equipo sincronizado. Esta capacidad de coordinación indica no solo memoria y comunicación, sino previsión y adaptación. Las orcas no improvisan, evalúan, deciden y ejecutan. Cada caza es un ejercicio de inteligencia táctica y, sin embargo, esta complejidad cognitiva no ha surgido del vacío. Es la respuesta a un ecosistema exigente, donde la presa es ágil, el mar traicionero y el margen de error mínimo. En este entorno, la estrategia es supervivencia, y las orcas, como estrategas del océano, han transformado la mente en su herramienta más eficaz. Al observarlas, no vemos solo depredadores, vemos mentes que cooperan, que aprenden, que enseñan, mentes que resuenan con una forma de inteligencia que hasta hace poco nos negábamos a reconocer fuera de la especie humana. Pero el mar, en su inmensidad, tiene sus propias reglas, y entre sus olas, la estrategia ya no es un privilegio del hombre, es una ley que se impone a quienes quieren sobrevivir. En la inmensidad abierta del Sahel africano, donde el calor distorsiona el aire y los horizontes se funden con la arena, un cazador acecha sin levantar polvo. El caracal, felino esbelto y de orejas adornadas con mechones negros, se mueve como una sombra. Pero su mayor arma no son sus músculos ni sus garras, es su capacidad de leer el entorno, anticipar el comportamiento de sus presas y calcular con precisión quirúrgica el momento exacto para actuar. A diferencia de los grandes felinos, que dependen de la cooperación grupal o de la emboscada desde el sigilo denso de la vegetación, el caracal se enfrenta a un reto distinto, la escasez de cobertura en un paisaje abierto y cambiante, sin árboles densos ni maleza alta que oculten su silueta. Ha tenido que desarrollar una estrategia más refinada, convertirse en un maestro del camuflaje conductual. No se limita a esconderse, sino que adapta su cuerpo y su ritmo a las condiciones del entorno, usando cualquier desnivel del terreno, cualquier ondulación del suelo, para desaparecer visualmente de la mirada de sus presas. Pero el verdadero espectáculo comienza cuando la presa está al alcance. El caracal posee una habilidad casi mítica, cazar aves en vuelo, y no por casualidad. Ha estudiado sus patrones de despegue, ha aprendido a predecir el ángulo que tomarán al intentar escapar y ha convertido su salto en una coreografía letal. Con potentes músculos traseros, puede impulsarse hasta 3 metros en vertical, atrapando pájaros al vuelo con un movimiento tan veloz como preciso. No es una reacción instintiva, es una decisión tomada en milisegundos tras calcular distancias, trayectorias y velocidad relativa. El caracal no improvisa, se adapta, sabe cuándo esperar y cuándo explotar. Puede quedarse inmóvil durante minutos, agazapado entre rocas o bajo la sombra mínima de un arbusto, analizando la rutina de un grupo de francolines. Los observa mientras se alimentan, detectando cuál está más alejado del grupo, cuál baja la guardia, cuál repite su movimiento cada mañana y cuando lo decide, ataca con una velocidad que parece mágica, pero que no es otra cosa que el resultado de un cálculo silencioso. Además, el caracal no depende de una sola táctica. Su flexibilidad lo convierte en un estratega versátil. En noches sin luna cambia su modo de caza, usando el oído para detectar roedores en movimiento. En temporadas de calor extremo, acorta sus desplazamientos, seleccionando rutas donde las presas tienden a concentrarse cerca de puntos de agua. Su inteligencia no es ostentosa, pero es efectiva, y en un entorno donde la supervivencia se mide en calorías y pasos dados bajo el sol, pensar bien cada movimiento es la diferencia entre vivir o desaparecer. Como ocurre con las orcas en el mar, el caracal ha entendido su mundo. Ha aprendido sus ritmos, sus fallos, sus oportunidades. Pero mientras la orca coopera, el caracal actúa solo. Es un estratega solitario, una mente silenciosa que ha encontrado en la discreción y el análisis su mejor herramienta. Y si sobrevive, es porque sabe más que su presa. Porque la mente, incluso en los paisajes más áridos, sigue siendo la mejor arma. La inteligencia del caracal no se manifiesta solo en la ejecución del ataque. Comienza mucho antes, en la observación metódica, en la lectura del entorno, en la construcción de patrones mentales a partir de la experiencia. Este felino no solo actúa, evalúa. A lo largo de su vida, el caracal va formando un mapa invisible del territorio que habita. Reconoce los lugares donde las liebres se esconden, los horarios en que los pájaros bajan a alimentarse, las zonas más seguras para descansar sin exponerse a depredadores mayores.
Esta capacidad de memorización espacial no es instintiva, es fruto del aprendizaje acumulado, de la experiencia que filtra y conserva. Algunos estudios han documentado cómo caracales que viven en zonas humanizadas cambian sus hábitos de caza para evitar al ser humano. Se vuelven más nocturnos, más silenciosos y aprenden incluso a interpretar el sonido de los vehículos o el comportamiento de los perros domésticos como señales de riesgo. Es decir, su mente no solo resuelve problemas naturales, también aprende a moverse dentro de un paisaje alterado por la acción humana. Este aprendizaje se refuerza en la infancia. Las crías de caracal, en sus primeros meses, observan a la madre con atención milimétrica. La siguen en silencio, aprenden cuándo detenerse, cuándo agazaparse, cuándo atacar. No se les enseña con gestos, sino con ejemplos. La madre no les da alimento siempre, los obliga a perseguirlo, los reta a tomar decisiones. De esa forma, el pensamiento estratégico no es un regalo genético, sino una destreza entrenada. En otras palabras, los caracales no solo cazan con el cuerpo, también heredan una pedagogía salvaje, un modo de razonar a partir del riesgo, la oportunidad y la eficiencia. La versatilidad del caracal va más allá de sus presas. Su rango de distribución, que abarca desde el norte de África hasta partes de Asia Occidental, le ha obligado a desarrollar una inteligencia ecológica notable. En regiones con grandes diferencias estacionales, adapta su actividad diaria a la temperatura, a la densidad de vegetación e incluso a la luna. Durante noches de luna llena, cuando su silueta sería más fácil de detectar, cambia sus rutas y disminuye sus ataques. Cuando la escasez se hace extrema, se atreve a competir por presas con otros depredadores, calculando la presencia de chacales, zorros o hienas pequeñas, a quienes evita enfrentarse directamente, pero a los que puede anticiparse por tiempo o por terreno. Este cálculo competitivo, basado en variables múltiples, no se da por reflejo, se da por razonamiento oportunista. Pero quizás uno de los aspectos más intrigantes del caracal es su capacidad de esperar. A diferencia de otros cazadores que dependen del impulso, el caracal es paciente. Puede estudiar un área durante días, moviéndose poco, apenas dejando huella. Analiza los ciclos, los hábitos, las repeticiones. Su estrategia se basa en el momento oportuno. Y esta espera no es pasiva, es preparación. Mientras observa, su cuerpo descansa, pero su mente procesa, y cuando llega la oportunidad, el movimiento es tan preciso que parece haber sido ensayado una y otra vez. Esta inteligencia no busca reconocimiento. No es un espectáculo, es eficiencia pura. No hay espacio para el error. En la inmensidad sin sombra del desierto o en los pastizales de la sabana, un fallo cuesta energía. Y la energía, aquí, se paga con la vida. Así, el caracal representa una forma de pensamiento salvaje que no necesita de grupo, ni de alianzas, ni de cooperación. Ha llevado el arte del razonamiento al nivel más puro, la autonomía total. Es la mente del solitario, del que actúa solo, del que no delega ni improvisa. Y en ese silencio, en ese cálculo contenido, se esconde una de las estrategias más exitosas del reino animal. Bajo la superficie del océano, en grietas oscuras y fondos rocosos, habita un ser que ha desconcertado a biólogos, neurólogos y etólogos durante décadas, sin huesos, sin estructura rígida, sin voz, pero con una inteligencia que supera las expectativas de cualquier criatura invertebrada. El pulpo común, con su cuerpo blando y su sistema nervioso descentralizado, es uno de los estrategas más enigmáticos del reino animal. Su cerebro, aunque relativamente pequeño en proporción al cuerpo, contiene unos 500 millones de neuronas. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo se distribuyen. Más de 2/3 de esas neuronas están en sus brazos, no en el cerebro central. Cada tentáculo puede moverse de manera semiautónoma, explorar, probar texturas, abrir conchas o manipular objetos, todo mientras el centro de procesamiento general toma decisiones a gran escala. Es como si el pulpo fuese una mente distribuida, un organismo con 8 manos pensantes, cada una ejecutando tareas complejas sin necesidad de control consciente constante. Pero la inteligencia del pulpo no se limita a la fisiología. Se manifiesta en su capacidad de aprender, resolver problemas y, sobre todo, anticiparse al entorno de formas sorprendentemente sofisticadas.
En experimentos realizados en entornos controlados, se ha observado a pulpos abrir tarros a rosca, manipular laberintos o recordar soluciones a desafíos presentados días antes. No son trucos, son respuestas adaptativas a contextos cambiantes, respaldadas por una memoria funcional y una curiosidad que desafía cualquier noción tradicional de instinto. En estado salvaje, su astucia es aún más evidente. El pulpo común no construye una guarida cualquiera, la selecciona. Busca cavidades que pueda cerrar con piedras o conchas, creando una especie de fortaleza submarina. En algunos casos, ha sido visto acumulando objetos como defensa o camuflaje, como si construyera su propio mobiliario de seguridad. Este comportamiento, llamado uso de herramientas, ha sido documentado en muy pocos animales y aún menos entre los invertebrados. Y cuando necesita cazar, no improvisa. Se mueve con sigilo por el lecho marino, adaptando el color, la textura y la forma de su cuerpo para pasar completamente desapercibido. El camuflaje del pulpo no es una reacción mecánica, sino una decisión activa, procesada por células especializadas llamadas cromatóforos, controladas por su sistema nervioso. El resultado es una invisibilidad casi perfecta, pero el pulpo no solo se esconde, engaña. En ocasiones adopta formas que simulan a otros animales peligrosos, como peces león o serpientes marinas. En otras, utiliza el mimetismo para acercarse a su presa sin despertar sospechas. Se convierte en piedra, en alga, en sombra. Una vez cerca, calcula. Elige con qué brazo atacar primero, desde qué ángulo. Decide si liberar tinta o no, si inmovilizar con su pico o si cerrar la salida de su madriguera. Cada acción tiene un propósito, cada movimiento una justificación adaptativa. Y lo más llamativo es que, a diferencia de muchos depredadores que siguen patrones fijos, el pulpo improvisa según la situación. Evalúa riesgos, ventajas, costes energéticos y actúa. Incluso su comportamiento social, aunque limitado, revela matices de pensamiento. Se creía que los pulpos eran estrictamente solitarios, pero observaciones recientes muestran casos de comunicación indirecta. Cambios de color para intimidar o advertir, movimientos que indican posición jerárquica o incluso represalias coordinadas entre ejemplares que comparten zonas. No es cooperación como la entendemos en mamíferos, pero sí es una forma rudimentaria de intercambio simbólico. Y cuando la amenaza es demasiado grande, el pulpo desaparece. Lanza una nube de tinta que no solo bloquea la visión del atacante, sino que contiene compuestos químicos que interfieren con su sentido del olfato. Es una cortina de humo química, un escape táctico, y luego se desliza entre las grietas, remodela su cuerpo para caber por aberturas imposibles y se repliega al anonimato del fondo marino. El precio de esta inteligencia, sin embargo, es alto. El pulpo común vive poco, apenas un par de años. No hay tiempo para generaciones de aprendizaje acumulativo. Cada individuo debe aprender por sí mismo, no hereda conocimientos, los descubre. Su mente, por tanto, está en estado de alerta permanente, una conciencia breve, pero intensamente lúcida. En él se manifiesta una paradoja: cuanto más inteligente, más solitario; cuanto más estratégico, más efímero. El pulpo no tiene manada, no tiene aliados, no tiene memoria colectiva. Solo su cuerpo blando, su entorno hostil y una mente que piensa rápido o no sobrevive. En este rincón del mar la estrategia no se grita, se susurra entre sombras. En el cielo abierto, sobre bosques, páramos y tierras cultivadas, planea una sombra negra que observa más de lo que parece. Con alas fuertes y una silueta inconfundible, el cuervo común no es solo un ave carroñera. Es una mente compleja que ha aprendido a leer el mundo con una agudeza que pocos animales poseen. Lo primero que llama la atención no es su vuelo ni su canto áspero, es su mirada. La forma en que se detiene a observar, a calcular, a probar. El cuervo no se limita a reaccionar, anticipa. Sus ojos, atentos, no solo vigilan por comida o amenazas, sino que recogen información que más tarde será analizada y utilizada en su beneficio. En su pequeño cráneo, un cerebro aviar de tamaño modesto ha evolucionado de manera sorprendente. Su neocórtex no existe como tal,
pero su centro de procesamiento cognitivo, el Pallium, permite funciones avanzadas: toma de decisiones, planeación futura, comprensión de relaciones causales. Los cuervos planifican a largo plazo. En condiciones experimentales han sido capaces de guardar herramientas para usarlas al día siguiente, algo que requiere no solo memoria, sino una concepción abstracta del tiempo. También se ha demostrado que pueden intercambiar objetos por comida, entendiendo la lógica del trueque, o incluso guardar monedas en lugares ocultos para usarlas cuando lo necesiten. En su entorno natural, este nivel de cognición se traduce en estrategias sumamente eficaces. Cuando detectan una fuente de alimento, como un cadáver de gran tamaño o un animal herido, evalúan el contexto antes de lanzarse. Si hay depredadores cerca, esperan. Si hay humanos, observan sus rutinas. Son pacientes. Saben que un ataque prematuro puede arruinar la oportunidad, y si hay otros cuervos alrededor, fingen enterrar comida en un sitio para engañar a los demás y luego esconden la verdadera en otro lugar. Este comportamiento, conocido como decepción intencionada, es extremadamente raro en el reino animal, pero su inteligencia social va aún más lejos. Los cuervos recuerdan rostros humanos y los asocian con experiencias positivas o negativas. Son capaces de transmitir esa información a otros miembros de su grupo, lo que significa que la memoria individual puede convertirse en memoria colectiva. Si alguien los alimenta o los amenaza, esa figura quedará registrada en el sistema social del grupo y actuarán en consecuencia. Cuando cazan, lo hacen en equipo. Coordinan ataques a nidos de otras aves, distrayendo a los padres con maniobras teatrales mientras otros roban los huevos o polluelos. Esta coordinación no es mecánica, sino adaptativa. Cambia según la especie atacada, el tamaño del nido, el terreno. La comunicación entre los miembros del grupo se basa en una rica variedad de sonidos, gestos y posturas que transmiten información contextual. No es un lenguaje, pero sí es una forma compleja de interacción intencionada. Y cuando se enfrentan a retos artificiales como cerraduras, tapas o estructuras mecánicas, los cuervos aprenden por observación. Miran cómo otro ejemplar resuelve el problema y luego imitan el comportamiento, adaptándolo si es necesario. En muchos casos, incluso mejoran la técnica aprendida. Esto indica una forma rudimentaria de innovación acumulativa, algo considerado exclusivo de primates y humanos. Pero la inteligencia del cuervo no se limita a la utilidad, también juega. Se le ha observado deslizarse por tejados nevados usando objetos como trineos, jugar con otros cuervos a robarse palos, imitando comportamientos o burlándose de otras especies. El juego, en muchos animales, es solo una forma de ensayo de la vida adulta. Pero en el cuervo parece ser también una expresión de conciencia activa. A nivel evolutivo su éxito es innegable. Se ha adaptado a entornos tan diversos como desiertos, tundras, selvas y ciudades. Aprende a abrir contenedores, seguir camiones de basura, robar de mochilas o evitar trampas. No necesita cambiar su cuerpo, cambia su estrategia, y eso le ha permitido coexistir con el ser humano sin ser domesticado, sin ser vencido. En algunas culturas es símbolo de muerte, en otras de sabiduría. Pero en todas el cuervo representa algo más que un ave. Es un espejo oscuro de nuestra inteligencia. Inquietante, adaptable, imprevisible. Una criatura que mira y recuerda, que no olvida, que aprende. En lo alto de los cielos o posado en el borde de una rama, el cuervo no solo observa el mundo, lo interpreta. Y en ese proceso se convierte en uno de los estrategas más formidables de la naturaleza. En un mundo donde la fuerza bruta y la velocidad suelen dictar la ley del más fuerte, hay otra clase de poder que opera en silencio: la inteligencia estratégica. No siempre se manifiesta con gestos espectaculares ni batallas abiertas. A veces se oculta bajo la quietud de un pulpo que reorganiza su guarida para resistir a los depredadores, o en el cálculo milimétrico del dragón de Komodo que elige morder una vez y luego esperar. O en la emboscada perfecta de una orca que ha memorizado las rutas migratorias de sus presas, o en el aprendizaje transmitido por generaciones entre hienas, lobos o leones que coordinan movimientos como si fueran piezas de ajedrez. O, como acabamos de ver, en el análisis frío y calculado del cuervo, que decide cuándo actuar y cuándo simplemente recordar. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo oculto de los cazadores más inteligentes del reino animal.
Si este documental te ha hecho ver con otros ojos la forma en que la vida se abre paso, no solo con fuerza, sino con mente, suscríbete a Animalia, comparte este video y activa las notificaciones. En este canal seguimos explorando la vida como sistema, con el rigor de la ciencia y la emoción de lo salvaje. Nos vemos en el próximo viaje.